El embarazo y el parto en la época de Jesús eran los momentos más peligrosos de la vida de una mujer y al mismo tiempo los más profundamente cargados de esperanza, de miedo, de rituales y de significado religioso de toda la existencia humana en el mundo antiguo. No había obstetricia moderna, no había ultrasonido para ver al bebé antes de nacer, no había cesárea segura, no había anestesia, no había oxitocina sintética para acelerar un parto que se complicaba, no había transfusiones de sangre para la hemorragia posparto, que era una de las principales causas de muerte materna. Lo que había eran parteras con conocimiento práctico acumulado durante generaciones, plantas medicinales con efectos reales aunque mal comprendidos, rituales religiosos de protección, amuletos, oraciones y el amor y la presencia de las mujeres de la familia y la comunidad que rodeaban a la parturienta en uno de los momentos más vulnerables de su vida. Hoy vamos a entrar en ese mundo con todos sus detalles, su ciencia y su fe entretejidas, su dureza y su ternura. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. La confirmación del embarazo en el siglo I era un proceso basado enteramente en signos observables por la propia mujer y por las parteras experimentadas, sin ningún tipo de prueba química o biológica. La ausencia de la menstruación era la primera señal, pero las mujeres y las parteras del mundo antiguo conocían y describían otros signos tempranos del embarazo con sorprendente precisión. El papiro de Berlín, un documento médico egipcio del siglo II antes de nuestra era, que resume conocimientos mucho más antiguos, describe pruebas de embarazo basadas en hacer orinar a la mujer sobre semillas de trigo y cebada. Si las semillas germinaban, la mujer estaba embarazada. Estudios modernos han probado que el estrógeno elevado en la orina de una mujer embarazada efectivamente promueve la germinación de ciertas semillas, lo que significa que esta prueba antigua tenía una base biológica real, aunque sus practicantes no comprendieran el mecanismo subyacente. La partera, llamada en hebreo Meyaledet, era la figura central de todo el proceso del embarazo y del parto en la cultura judía del siglo I. No era una médica en el sentido moderno, sino una mujer con conocimiento práctico transmitido de generación en generación, que había asistido a docenas o centenares de partos y que acumulaba una experiencia clínica real, aunque carente de cualquier base anatómica o biológica sistemática. Las parteras aparecen en la Biblia desde el libro del Génesis, donde las parteras de Israel llamadas Sifra y Púa desobedecen la orden del faraón de matar a los niños varones hebreos al nacer, y en el relato del parto de Tamar donde la partera ata un hilo rojo en la muñeca del niño que sacó primero la mano, Sara, para identificarlo como el primogénito. Estas menciones bíblicas muestran que las parteras eran figuras de autoridad reconocidas en la comunidad, con un papel que iba más allá del meramente técnico. La importancia social de las parteras en el mundo antiguo era tal que en el Egipto tolemaico del siglo I, antes de nuestra era, existen papiros que documentan contratos laborales de parteras con hospitales de maternidad privados, mostrando que la partería era una profesión reconocida con contratos escritos en un mundo donde la mayoría de los acuerdos laborales eran verbales. El conocimiento médico disponible sobre el embarazo en el siglo I era una mezcla de observaciones clínicas correctas, teoría humoral griega, interpretaciones religiosas y creencias populares con fundamento variable. La medicina grecorromana del periodo, representada principalmente por Sorano de Éfeso, cuyo tratado de ginecología del siglo II de nuestra era, es el texto médico antiguo más completo sobre el tema que ha sobrevivido, recomendaba que las mujeres embarazadas evitaran los esfuerzos físicos extremos y los alimentos muy pesados, que se mantuvieran activas con caminatas moderadas, que evitaran los sustos y las emociones intensas porque se creía que afectaban al feto, que se abstuvieran de relaciones sexuales durante los primeros y los últimos meses del embarazo y que usaran cinturones especiales de sostén abdominal. Algunas de estas recomendaciones son clínicamente razonables. Otras reflejan teorías sobre la influencia de las emociones maternas sobre el desarrollo fetal que la medicina moderna no sustenta. Las hierbas medicinales eran el arsenal terapéutico principal para las complicaciones del embarazo en el mundo antiguo, y algunas de ellas tenían efectos farmacológicos reales que la ciencia moderna ha estudiado.
El jengibre para las náuseas del primer trimestre, conocido en el cercano Oriente Antiguo y mencionado en textos médicos griegos y egipcios, tiene un efecto antiemético real confirmado por estudios clínicos modernos. La menta, el eneldo y el comino se usaban para los trastornos digestivos del embarazo, las semillas de hinojo para el aumento de la producción de leche materna, el aceite de oliva aplicado sobre el abdomen para prevenir las estrías, el vino especiado con miel para fortalecer a la mujer antes y después del parto. Junto a estos remedios con base real, había otros completamente ineficaces e incluso potencialmente peligrosos. El consumo de ciertas plantas que tenían propiedades abortivas potentes como la ruda, la artemisa y el helecho macho, cuya existencia en los textos médicos antiguos muestra que el control de la fertilidad era una preocupación real en el mundo antiguo, aunque se practicara de manera completamente empírica y a menudo peligrosa. El parto en el siglo I se realizaba con la mujer en una posición que hoy nos resultaría inusual, en cuclillas sobre dos piedras especiales llamadas oven en hebreo, la silla de parto, mencionada en el libro del Éxodo cuando el faraón ordena a las parteras matar a los varones hebreos en el momento de dar a luz. La mujer parturienta se sostenía en cuclillas sobre estas dos piedras, con la partera sentada frente a ella para recibir al niño. Esta posición vertical no era arbitraria, sino basada en la observación práctica de que la gravedad facilita el descenso del bebé por el canal de parto. Una ventaja obstétrica que la medicina moderna ha redescubierto, promoviendo posiciones de parto más verticales como alternativa a la posición horizontal de espalda que se convirtió en estándar en la obstetricia moderna del siglo XX, pero que no es la más fisiológicamente eficiente. Sorano de Éfeso, el médico romano del siglo II cuyo tratado de ginecología es nuestra mejor fuente sobre las prácticas obstétricas del periodo, recomienda que la partera empape sus manos con aceite de oliva antes de asistir al parto para facilitar el paso del niño, una práctica que tenía el efecto secundario de reducir marginalmente el riesgo de infección, aunque Sorano no lo supiera, simplemente porque el aceite de oliva tiene propiedades antimicrobianas modestas documentadas por la ciencia moderna. El manejo del cordón umbilical y de la placenta después del parto era un momento crítico del proceso en el que la partera tenía un papel decisivo y en el que las prácticas rituales y las precauciones higiénicas se mezclaban. El cordón se cortaba con una piedra afilada o con un instrumento metálico y se ataba con hilo de lino. El libro de Ezequiel describe con detalle vívido el abandono de un recién nacido al que nadie cortó el cordón, lo que demuestra que este gesto era considerado el acto inaugural de cuidado que una partera o madre debía realizar. La placenta, considerada en muchas culturas antiguas como la hermana del bebé o como su doble espiritual, era enterrada o dispuesta de manera especial en muchas tradiciones del cercano Oriente. Las prácticas mágicas alrededor de la placenta y del cordón umbilical son atestiguadas en textos del periodo tanto en la tradición judía como en las culturas circundantes. La instrucción de Sorano sobre cómo cortar el cordón umbilical especifica que debe dejarse un muñón de 4 dedos de longitud antes de atarlo y cortarlo, y que el instrumento de corte debe ser una herramienta de hierro y no una piedra. Aunque admite que en ausencia de hierro la piedra afilada sirve, un detalle práctico que conecta directamente con las prácticas descritas en el libro del Éxodo para la circuncisión. El periodo inmediatamente posterior al nacimiento era el momento de mayor riesgo tanto para la madre como para el recién nacido. La hemorragia posparto era la causa de muerte más frecuente en las mujeres que morían en relación con el parto, y sin ninguna manera de realizar una transfusión de sangre o de administrar medicamentos uterónicos modernos, las parteras tenían herramientas muy limitadas para detenerla: masaje uterino externo, aplicación de compresas de plantas astringentes como la corteza de granada o el tanino de roble, y oración. La fiebre puerperal causada por infección bacteriana era la segunda causa principal de muerte materna. Comenzaba entre el segundo y el quinto día, después del parto con fiebre, escalofríos y dolor abdominal progresivo, y antes del descubrimiento de los antibióticos, su mortalidad era extremadamente alta. Se estima que en el mundo romano del siglo I, entre 1 y 5% de los partos terminaban en la muerte de la madre. La hemorragia posparto más peligrosa era la llamada atonía uterina,
cuando el útero no se contraía adecuadamente tras el alumbramiento de la placenta y continuaba sangrando de manera imparable. Las parteras experimentadas conocían la técnica del masaje uterino externo para estimular la contracción, mencionada de manera indirecta en algunos textos médicos antiguos, que efectivamente tiene un efecto clínico real confirmado por la obstetricia moderna como primera línea de manejo de la atonía. Los amuletos y objetos de protección mágico-religiosa durante el embarazo y el parto eran usados ampliamente en toda la sociedad del siglo I, incluidos sectores de la población judía, a pesar de las prohibiciones teóricas de la Torá contra las prácticas mágicas. Los arqueólogos han encontrado en contextos domésticos judíos del periodo del Segundo Templo laminillas de metal enrolladas con inscripciones protectoras en hebreo o arameo, generalmente textos del Salmo 91 o del Libro de los Números, que se colocaban en la habitación donde dormía la parturienta para protegerla de los demonios del parto. En la tradición popular judía del periodo tardío, el demonio Lilith era considerado especialmente peligroso para las mujeres en trabajo de parto y para los recién nacidos. Y los amuletos contra Lilith eran comunes en muchas comunidades. La mezcla entre la fe religiosa oficial y estas prácticas de protección mágica popular era parte de la realidad cotidiana del siglo I, independientemente de lo que los rabinos y los sacerdotes predicaran oficialmente desde sus posiciones de autoridad. Los textos de los amuletos encontrados en contextos domésticos judíos del periodo tienen frecuentemente la misma estructura. Identifican al demonio amenazante por su nombre, invocan el nombre de Dios y de ángeles protectores y ordenan al demonio que se retire, combinando elementos de la fe bíblica con prácticas de magia protectora que los rabinos oficiales condenaban, pero que eran imposibles de erradicar precisamente porque respondían a necesidades reales de protección en situaciones de máxima vulnerabilidad. Deja tu like, suscríbete y comparte. El abandono de recién nacidos era una práctica legal en el mundo romano que los judíos rechazaban activamente como parte de su diferencia cultural con el entorno pagano. En la cultura grecorromana era legalmente aceptable que el padre de familia rechazara a un recién nacido que encontrara deforme, del sexo no deseado o simplemente inconveniente, y lo expusiera a la intemperie para que muriera o para que fuera recogido por cualquiera que pasara. Frecuentemente esclavistas que criaban a esos niños para venderlos como esclavos. Esta práctica del infanticidio por exposición era considerada por los judíos y luego por los primeros cristianos como una abominación moral que los distinguía positivamente de la cultura romana circundante. La Mishnah y los textos rabínicos del periodo insisten en el valor de toda vida humana desde el nacimiento y establecen que salvar una vida humana justifica incluso violar el sábado, un principio moral que estaba en directa contradicción con la práctica romana del abandono de recién nacidos no deseados. La lactancia materna era la norma universal para los bebés que sobrevivían al parto en el mundo antiguo, simplemente porque no existía ninguna alternativa viable. No había fórmulas infantiles, no había leche de vaca pasteurizada accesible en cantidad suficiente y las nodrizas, mujeres que amamantaban a los hijos de otras familias a cambio de pago, eran un lujo accesible solo a las familias más ricas. La Mishnah establece que una mujer normalmente amamantaba a su hijo durante 24 meses, es decir, 2 años completos, una recomendación que coincide con la actual de la Organización Mundial de la Salud de al menos 2 años de lactancia materna. Durante el periodo de lactancia, las relaciones sexuales eran reducidas o evitadas, según algunas tradiciones, para no afectar la calidad de la leche, lo que tenía el efecto secundario práctico de espaciar los embarazos. La muerte de un niño antes del destete era una tragedia particular en el mundo antiguo porque privaba a la madre de la protección natural de la lactancia contra un nuevo embarazo inmediato. El Talmud discute en detalle las obligaciones del marido hacia una esposa que está amamantando. Debía proveerle alimentación adicional por el esfuerzo físico de la lactancia y no podía obligarla a trabajar de manera que comprometiera su capacidad de amamantar. Una protección legal de la madre lactante que refleja el reconocimiento práctico de que la salud del bebé dependía directamente de la salud y la nutrición de la madre que lo amamantaba.
El texto del Evangelio de Lucas sobre el nacimiento de Jesús en Belén contiene detalles que adquieren una dimensión completamente nueva a la luz de lo que sabemos sobre los partos del siglo I. María da a luz a Jesús sin ninguna mención de una partera presente, lo que en el contexto cultural del siglo I sería una situación de extrema vulnerabilidad. Una primeriza sin la asistencia de una mujer experimentada era una situación de riesgo real. El texto dice que María misma envolvió al niño en pañales y lo puso en el pesebre, lo que implica que ella misma cortó el cordón, envolvió al niño y dispuso todo sin ayuda femenina externa. La tradición cristiana posterior, especialmente en los evangelios apócrifos del siglo II, añadió el personaje de una partera llamada Salomé, que examinó a María y verificó su virginidad después del parto, un añadido que refleja la dificultad que los lectores del siglo II tenían para imaginar un parto sin partera. La mortalidad infantil en el siglo I era devastadora por cifras que hoy nos resultan casi incomprensibles. Las estimaciones más aceptadas por los demógrafos del mundo romano sugieren que entre el 30 y el 40% de los niños morían antes de cumplir un año, y aproximadamente la mitad de todos los niños nacidos vivos morían antes de alcanzar los 10 años de edad. Las causas principales eran las infecciones gastrointestinales por agua y alimentos contaminados, las infecciones respiratorias, la malnutrición en periodos de hambre y las enfermedades infecciosas contagiosas como el sarampión y la viruela, para las que no existía ninguna prevención ni tratamiento eficaz. Este trasfondo demográfico hace que los milagros de sanación de Jesús en los evangelios, especialmente aquellos que involucran a niños enfermos o muertos, como la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín, resuenen con una urgencia y una desesperación parental que cualquier padre del siglo I entendería de manera visceral e inmediata. La interpretación religiosa del embarazo y del parto en la cultura judía del siglo I estaba profundamente marcada por la narrativa de la creación y por la bendición divina de la fertilidad. Tener hijos era considerado una bendición directa de Dios y la esterilidad era vivida como una desgracia dolorosa con dimensiones espirituales además de personales. Las historias de mujeres estériles que reciben de Dios la capacidad de concebir son un tema recurrente en toda la narrativa bíblica. Sara, Rebeca, Raquel, la madre de Sansón, Ana, la madre de Samuel, Isabel, la madre de Juan el Bautista. En cada caso, la concepción imposible es el signo de una intervención divina especial que marca al hijo que nacerá como destinado a un propósito extraordinario. Este patrón narrativo es el trasfondo sobre el que el relato del nacimiento de Jesús en los evangelios de Mateo y Lucas construye su significado. La concepción virginal de María se ubica dentro de una larga tradición de concepciones imposibles que señalan la intervención directa de Dios en la historia humana. El dolor del parto era interpretado en la tradición bíblica como consecuencia de la caída de Eva en el Génesis, donde Dios le dice a la mujer que multiplicará su sufrimiento en el embarazo y dará a luz con dolor. Y esta interpretación teológica del dolor del parto no eliminaba el sufrimiento, sino que le daba un significado dentro de la narrativa sagrada, ubicando la experiencia más universal y más intensa del cuerpo femenino dentro de la gran historia de la humanidad con Dios. El octavo día de vida del niño varón judío era el día de la circuncisión, el Brit Milá, que según la ley dada a Abraham, debía realizarse sin excepción incluso si el octavo día era sábado, lo que la convierte en una de las pocas obligaciones religiosas judías que tiene prioridad sobre el descanso del sábado. La circuncisión del niño era realizada por un mohel, un especialista que en el siglo I era frecuentemente el propio padre o el líder religioso de la comunidad, y celebrada con una pequeña fiesta familiar. En ese momento también se daba el nombre al niño, un momento de decisión teológica y familiar de primera importancia. Los evangelios mencionan que tanto Juan el Bautista como Jesús fueron circuncidados y nombrados al octavo día según la costumbre, un detalle que confirma la estricta observancia religiosa de ambas familias y que ubica a los dos personajes firmemente dentro de la práctica judía normativa del siglo I. El nombre judío del siglo I generalmente tenía un significado hebreo o arameo preciso. Jesús es la forma griega del nombre hebreo Yeshua o Yehoshua,
que significa el Señor salva, un nombre con carga profética reconocible para cualquier judío del siglo I. El ángel le dice a José en el Evangelio de Mateo que llame al niño Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Una explicación del nombre que conecta directamente con su significado hebreo literal. El periodo de pureza ritual después del parto, mencionado en el capítulo 12 del libro del Levítico, organizaba la reintegración social de la madre en la comunidad después del parto. Para un hijo varón, la madre era ritualmente impura durante 7 días tras el parto, y luego pasaba 33 días adicionales en un estado de pureza parcial, antes de completar el proceso con una ofrenda en el templo. Para una hija, los periodos se duplicaban, 14 días más 66 días adicionales. Al final de este periodo, la madre llevaba al templo una ofrenda de un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o tórtola para expiación, o si era pobre, 2 palominos o 2 tórtolas en lugar del cordero. El Evangelio de Lucas menciona que María ofrendó 2 tórtolas o 2 palominos para la purificación después del nacimiento de Jesús, la ofrenda de los pobres. Un detalle que confirma la situación económica humilde de la familia de Jesús, con una precisión que ningún autor del siglo II podría haber inventado sin conocer exactamente la ley del Levítico. Los gemelos en el mundo antiguo generaban actitudes ambivalentes que oscilaban entre la fascinación y el temor. En la cultura grecorromana había tradiciones que consideraban de mal agüero los partos múltiples por ser asociados con la naturaleza animal, y algunas culturas practicaban el infanticidio de uno de los gemelos. En la tradición judía, los gemelos aparecen en varias narrativas clave del Antiguo Testamento. Esaú y Jacob en el Génesis, cuya lucha en el vientre materno es interpretada por Rebeca como señal de 2 naciones destinadas a conflicto. Y Fares y Sara, los hijos de Tamar. El parto gemelar multiplicaba todos los riesgos del parto simple: mayor duración del trabajo de parto, mayor riesgo de presentaciones anómalas del segundo gemelo, mayor hemorragia posparto. La partera en esos casos necesitaba toda su experiencia y habilidad para manejar la complicación inherente de un parto doble, sin ninguna de las herramientas de la medicina moderna. La tradición sobre el apóstol Tomás, cuyo nombre en arameo Toma significa gemelo y cuyo nombre griego Dídimo tiene exactamente el mismo significado, ha generado especulación sobre si Tomás tenía un gemelo cuya identidad se perdió en la tradición. El Evangelio de Tomás, un texto gnóstico del siglo II, lo llama Judas Tomás el gemelo, sugiriendo que en algunas tradiciones antiguas su gemelo era identificado. La conexión entre el embarazo y la dimensión espiritual en el mundo judío del siglo I era tan profunda que el proceso biológico de la gestación era interpretado como un acto de co-creación entre los padres humanos y Dios. La Mishnah, en el tratado Nida, describe de manera hermosa y sorprendente este concepto. El padre contribuye los elementos blancos del hijo, los huesos, los tendones, los dientes y la esclerótica del ojo. La madre contribuye los elementos rojos, la carne, la piel, la sangre y el cabello. Y Dios contribuye el alma, la vista, el oído, el habla, el movimiento y el entendimiento. Esta tripartición de la creación del ser humano, aunque biológicamente incorrecta en sus detalles específicos, expresa una visión del ser humano como criatura que lleva en sí misma algo irreductiblemente divino que ningún proceso biológico por sí solo puede explicar o generar, una visión que está en el corazón de toda la ética y la espiritualidad del judaísmo del siglo I y del Nuevo Testamento. Entender cómo se vivían los embarazos y los partos en la época de Jesús nos devuelve la dimensión más humana y más vulnerable de los personajes del Nuevo Testamento. María era una joven que en la cultura de su tiempo tenía quizás 14 o 15 años cuando quedó embarazada, en un periodo de su vida de máxima vulnerabilidad social, por estar en el Erusín sin estar todavía en la casa del novio, enfrentando el peligro físico de un primer parto en condiciones que nosotros calificaríamos hoy de absolutamente inadecuadas, lejos de su familia y de las mujeres de su comunidad que habrían estado a su lado en circunstancias normales. La grandeza y la fuerza de este personaje que los evangelios retratan con apenas unas pocas frases, solo se aprecian en su plenitud cuando se conoce la realidad concreta y dura de lo que significaba ser una mujer embarazada en la Galilea del siglo I, con todo su riesgo, su dolor y su esperanza,
entretejidos en cada vida que comenzaba. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.